yo veía como buenos candidatos, por no hacer una buena entrevista, no lograban el puesto. No es tan común que tú de la universidad saltes al emprendimiento. Yo quiero el puesto, yo tengo tantos años aquí. A veces la gente entiende que por la antigüedad merece. Porque hay una tasa muy alta de buenos profesionales que no encuentran la oportunidad. O no encajan en el sistema. Hola, buenas. Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Al Paso del Éxito Podcast. En el día de hoy, con un contenido de mucho valor, porque tenemos una invitada muy especial. Ella es ingeniera industrial, así como también tiene una certificación en coach corporativo, una maestría en administración de empresas y también es docente en maestrías y grados. Aquí tenemos Giselle Jiménez. Bienvenida, Giselle. Muchísimas gracias, Francis. Gracias por invitarme a tu podcast, que vengo siguiendo desde el inicio, y para mí es un honor estar aquí y compartir con tu audiencia. Definitivamente el honor es nuestro y sé que el valor que nos vas a entregar hoy va a ser de mucho peso. Así que para mí un honor. Mira, inmediatamente entrando en contexto, tanto el sistema educativo como social no nos preparan para el éxito, para salir a buscar esos pasos de crecimiento. Ni las universidades, ni las escuelas, ni los colegios, ni mucho menos a todo nivel social, en las iglesias, no nos enseñan a lidiar cómo tú ser exitoso en la vida. Desde incorporarte, desde elegir desde el principio la carrera que más vaya contigo, hasta, ¿cómo te digo?, insertarse en el mundo laboral, ni mucho menos cómo emprender. Eso es correcto. Quiero que tú nos hables un poquito de eso. ¿Qué dices de eso? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Sí, me parece sumamente importante tu planteamiento. Es algo que vengo trabajando en los diferentes escenarios que me he desenvuelto, porque como profesional, como planteaste al principio, con la trayectoria que tengo, duré 16 años desempeñándome como ingeniera industrial, que es mi profesión de base, en empresas multinacionales, luego independiente. Entonces, siempre venía en mí esta curiosidad y no curiosidad, sino este hecho de darme cuenta de que el tiempo en la universidad, valiosísimo, porque obviamente que te prepara, desarrollas algunas habilidades técnicas, trabajo en equipo, pero no te prepara como para las cosas más básicas que vas a iniciar a enfrentar cuando ya te insertas en el mundo laboral. Y quisiera puntualizar tus dos anteriores podcasts con el señor Albert y Alfredo, que fueron muy, muy interesantes, como ellos contaron cómo tomaron la decisión de emprender, la valentía, el coraje, que eso amerita, pero ciertamente quizás no vimos en esos dos podcasts cómo fue el atrás hacia ese punto del emprendimiento. Exacto. Que es lo que me planteas. Sí. Y yo soy una abanderada de vocalizar esa parte, de que siento, aún siendo docente como lo planteas, que la universidad no te prepara para lo que realmente vas a ejercer en su mayor parte del tiempo, independientemente de la carrera que elijas, que es manejar gente. Es cierto. De hecho, qué bueno que puntualices eso, porque estaba hablando con un amigo los otros días que estaba contratando varios recién graduados. Y él me decía que los sentía a veces perdidos, que no se saben desenvolver, muchas veces no tienen ese expertise ni ese manejo, como te dice, de manejar a otras personas, de compartir inclusive departamentos con otras personas. Tienen un mundo muy diferente a donde vienen, a la realidad que se vive cuando se topan de lleno a nivel laboral. Correcto. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de chocar con esa realidad cuando me inserté al mundo laboral, que usualmente no es tan común que tú de la universidad saltes al emprendimiento. Usualmente tú vas a el mundo laboral, ya sea que tengas la coyuntura de una empresa familiar, o si no, vas al mundo laboral comercial al que quizá la mayoría nos insertamos. Eso es lo más común.
y por donde uno empieza a labrar su vida profesional. ¿Qué es lo primero a lo que se enfrenta un estudiante cuando sale de la universidad? A una entrevista laboral. Totalmente. Ninguna asignatura te prepara para una entrevista laboral. No. Y yo tuve la oportunidad, en los diferentes roles que desempeñé, de hacer entrevistas laborales para posiciones que se abrían, vacantes, la rotación normal que se da en una empresa. Y yo veía cómo, y me daba pena, yo veía cómo buenos candidatos, por no hacer una buena entrevista, no lograban el puesto. Y el otro aparte de gente que se sabe manejar y te vende y se vende muy bien, pero quizás a la hora de ya la ejecución no queda uno tan satisfecho como la venta que hubo en la entrevista. Hay un trecho muy grande entre lo que él vendió en la entrevista al desempeño per se. Correcto. Pero el caso que más me ocupa a mí es el primero que te digo. Cuando salimos inexpertos, jóvenes, sin esa experiencia, a una entrevista, a veces no sabemos manejar. Y ya cuando nos insertamos, pues ahí también se crean esas brechas de manejo de gente, que son las primordiales. Yo, por ejemplo, como docente, independientemente de las diferentes asignaturas que imparto, que tienen su contenido técnico, su contenido de fundamento, siempre me encanta venderle esta parte a los estudiantes, que se preparen para manejar gente. Claro, la parte técnica es importante, tú tener un nivel intelectual de raciocinio, de discernir, eso es muy importante. Pero es lo que te digo, ya cuando entras a una organización, no importa que no manejes gente, vas a trabajar con gente. Sí, definitivamente. Y eso es porque las situaciones se presentan en las empresas. Correcto. Y es con gente. Y es con gente. Y si no tienes ese poder, esa habilidad de poder lidiar con eso, es decir, te vas a encontrar camino muy cuesta arriba, sí, en muchas aristas. Eso es correcto. Y algo que también a mí me ocupa mucho decir es el tema de las generaciones. Ok, qué bueno. Tú sabes que al paso del tiempo, las generaciones, por eso se estudia, los baby boomers, los millennials, los centennials, las generaciones, pues tienen sus características, todas. Exacto. Y por eso veíamos a nuestros padres, baby boomers, durar 30, 40 años en una organización y ese era su orgullo. El orgullo era decir, yo he pertenecido a esta organización 30 años, 40 años, de aquí yo creé a mis hijos. Bueno, esa generación tengo entendido que el promedio era 25 años en una empresa. Es correcto. Al paso del tiempo, las generaciones venideras ya van quitando ese apego. Reduciendo un poco ese margen. ¿Pero por qué? Porque ya hay un nivel de espera muy corto. Las nuevas generaciones tienen una capacidad muy limitada de ir escalando al paso en las organizaciones. Okay. Salen los chicos de la universidad hoy en día entendiendo que van a ser gerentes. Exactamente. No tienen que hacer la fila. Exacto. Ya que en 6 o 3, menos de un año son gerentes o jefes de departamento. O con esta, los millennials fueron los primeros que empezaron a presentar este tipo de comportamiento. Tengo un año en una posición, me reúno con el jefe, ¿qué hay para mí? Ya yo sé todo, yo necesito otro cambio. Cuando en un año tú no has visto todo lo que se te va a presentar en una posición, pero ese mismo desapego, ese apego que tenían otras generaciones, las nuevas no la tienen, esa fidelidad no la tienen, entonces son muy prestos a cambiar. La globalización es parte de eso, porque ya entienden, yo me voy del país. Y tenemos en República Dominicana una situación muy lamentable y es la fuga de cerebros. Se llama así mismo, fuga de cerebros. Porque hay una tasa muy alta de buenos profesionales que a veces por condiciones, ¿verdad?, que tenemos aquí en el país, que son de manejo, no entienden que no encuentran la oportunidad. O no encajan en el sistema. Correcto. Y buscan otras opciones fuera. Una pregunta, ¿cómo ustedes, en el caso tuyo, pueden lidiar cuando convergen 2 o 3 generaciones dentro de una empresa? Eso es muy saludable. Aunque no lo creamos, exacto, porque a veces las organizaciones, a muchas, tienden a entender que ya los que han acumulado más años,
los de mayor permanencia entienden que ya no son necesarios y no es así. Yo desde mi experiencia y desde la parte que se estudia ese comportamiento, lo más saludable para la organización es el balance. Tú tener gente senior con mucha tiempo, con mucha permanencia en la empresa, con trayectoria, que te sabe contextualizar lo que ha pasado en la empresa. Tú tener gente nueva, sangre nueva, como se dice, nuevas generaciones que te van a inyectar la tecnología. Nuevas ideas. Claro, que te van a inyectar la parte digital, que te van a inyectar probablemente un nuevo modelo de marketing. Sí, una actualización. Una actualización. Entonces, el balance es lo más idóneo. No irnos a que todos jóvenes, porque el mundo es nuevo, porque la tecnología, eso es una realidad. No podemos hacernos ajenos a ella, pero el balance perfecto es tú poder tener varias generaciones en tu equipo de trabajo. Ok, mira, no lo veía así, pero me ha dado bien claro, me ha dejado bien claro esa parte de que es importante tener como esa dualidad, si se quiere, dentro de la organización. Pero volviendo un poquito más atrás, volviendo otra vez a ese profesional que sale, yo he visto que muchas veces, inclusive desde la confección, diríamos, de un currículum, cómo presentar un currículum, adolecemos. Nadie nos dice eso en la universidad. ¿Cómo presentar un buen currículum? Una hoja de vida. Si nadie nos dice eso. No. Y fíjate que yo iría, ¿verdad?, a contextualizar desde que eliges la carrera. Incluso para eso, aunque los colegios, las escuelas te dan unos test, te dan una cierta orientación, no termina siendo decisivo, sino que más bien muchas veces pesa la influencia de la familia por sobre tu deseo real. Yo, por ejemplo, siempre le pregunto a los estudiantes, levanten la mano, ¿quién está estudiando lo mismo que estudiaron sus padres? Porque ahí ya tengo una tasa. Sí. 4, 5. Pero estás estudiando lo mismo que estudiaron tus padres porque te gustó o por una influencia. Trato de ver para medir realmente cómo los padres, en esa cuota que tenemos, estamos... El entorno familiar, esa presión que ejerce. Si estamos ejerciendo presión donde no hay escape o estamos dejando que realmente el adolescente tome la decisión. A eso se debe también que hay una tasa muy alta de deserción de carreras y de cambio de carrera. Sí. En el primer año es muy común ver el cambio. Ver el cambio, ya sea porque entendí que no. Me da mucha pena porque entiendo que esta materia se convierte en un bloqueo. Hay materias básicas que se convierten en un bloqueo. Y te puedo decir mi experiencia personal, porque en un momento la física básica fue un pequeño bloqueador en mi carrera de ingeniera industrial, que gracias a Dios superé porque amo mi carrera. Sin embargo, en un momento me puso en tela de juicio esa materia. Ok, te puso en la disyuntiva hasta de poder cambiar de carrera. Dudé totalmente. Pero eso le pasa a mucha gente. A muchos. Tuve la dicha de hablarlo con una profesora que me aterrizó. Y me dijo, no, es que física no te define la carrera. Y por eso es que yo soy tan abanderada de entender que la física, los cálculos, las matemáticas tienen su valor porque te enseñan a razonar, a pensar, a discernir una problemática. Pero como yo digo a modo de chanza, este es el momento que no he hecho el primer tiro parabólico. Exacto. Que no he hecho la primera integral triple. Exacto. Ahora, casos de manejo de gente desde el día 1. Wow. Entonces, y volviendo a tu pregunta, que quizás me desvié, de cómo formar ese currículum, vamos a decir, como tu podcast se llama, El Paso del Éxito, cómo yo crear mi carrera desde ese punto. Exacto. Ya vimos la parte de, lo primero es estar seguro de que elegiste la carrera que te gusta, que vas a vivir feliz haciéndola, porque son como estas cosas como el matrimonio para toda la vida. Sí, ¿no? Y que es lo que te apasiona. Correcto. Entonces, ya que esa es una de las principales cosas que se debe de asegurar, entonces ya que te gradúas, que entonces te vas a insertar, como bien dices, nosotros también aquí tenemos que entender que como país en vía de desarrollo, si lo podemos decir así, tenemos todavía muchas brechas. Países desarrollados no te manejan ya los currículum con foto. ¿Por qué? Porque se supone que no voy a discriminar por foto.
Todavía aquí yo me encuentro con muchas empresas que me dicen, si no tiene foto el currículum, no elijo al candidato. Ni lo ven. Ni lo entrevistan. No, vamos a decir, no bloqueo totalmente ese principio. Sin embargo, ya en contextos desarrollados, no comparten ese tipo de principio porque yo lo que quiero de ti es tu capacidad, no tu aspecto. Exactamente. Y todavía aquí juzgamos mucho por el aspecto. ¿Qué te digo? De centralizar realmente en un buen currículo cuáles han sido los desafíos que yo he hecho, más allá de contar. Estuve en tal empresa, en tal posición, ¿qué logré en tal empresa? O sea, logré mover un indicador de A a B, logré abrir una ruta nueva que no existía. Esas son las cosas que son de valor en un currículum. Quiero que me dé, ahora que estamos hablando específicamente del currículum, que nos dé dos puntos donde un currículum se diferencia, un currículum exitoso que llame la atención de la empresa o del entrevistador o del reclutador a uno que no lo sea. Un currículum que tenga un extracto simple de tu formación académica, la cual es importante porque quiero validar que vienes con las herramientas desde el punto de vista académico, y un currículum que me diga qué has logrado, qué has podido hacer en base de transformar en los puestos que has estado. Es decir, que comunique. Que comunique, correcto. Ok. Bueno, ya pasamos ahí de ese currículum. Ahora bien, viene la parte que más neurálgica, digo yo, para un reclutamiento de un nuevo profesional, o de hecho, profesionales ya que tienen larga data ejerciendo su carrera, que es la entrevista. Correcto. Es el momento de mucha ansiedad, mucho nerviosismo. Y como tú acabaste de decir ahorita, hay muy buenos profesionales que por tener un mal manejo, a veces en la entrevista, no saberse manejar adecuadamente, no saber vender ese conocimiento, esas habilidades que la empresa está buscando, no tienen éxito en la entrevista. Ahora yo quiero que tú me hables un poco de eso, de la entrevista. ¿Cuáles son esos tips que pueden agregarle valor a una buena entrevista? Lo primero yo te diría es el candidato ser honesto con lo que quiere. Muchas veces yo entiendo desde la parte social de que si estoy desempleado, la ansiedad me puede ganar. La ansiedad me puede ganar porque al final de cuentas, si quizá no logro insertarme en un tiempo promedio manejable a un puesto que yo deseo, termino desesperado y termino eligiendo la propuesta que sea efectiva. Entonces, ahí contextualizo que a veces por la realidad social y la realidad de tasa de desempleo y de oferta laboral que tenemos como país, eso puede pasar. Sin embargo, lo primero es saber yo como candidato qué es lo que busco. Cuando voy a una entrevista, hacer la tarea de investigar sobre esa empresa. Okay. Me ha tocado muchas oportunidades de entrevistar candidatos y cuéntame qué te gustó de nosotros. Y respuestas muy vagas. No, yo tengo a alguien que trabaja aquí, eso ya te dice que es de referencia, pero ok, pero ¿qué tú viste en nosotros que te va a traer? Porque eso a mí como reclutador me va a hablar de si tú vas a tener permanencia aquí o no, de si tú vas a ser fit con mi organización o no. En la entrevista se llama si el candidato va a ser fit con nosotros o no. ¿Qué es lo que medimos ahí? Que ese candidato pueda crear ya un sentido hasta de pertenencia a mediano plazo. Okay. Y que se va a adaptar a la cultura. Exacto. Te pongo un ejemplo. Toda organización tiene una cultura diferente. Incluso los sectores tienen culturas diferentes. El sector salud es una cosa, el sector industrial es una cosa, el sector de comercialización de productos masivos es otra. Entonces, los sectores tienen su naturaleza propia. Asimismo, las organizaciones. Si, por ejemplo, voy a una organización de tipo tabaco, que es una industria atacada, y no me tomé el tiempo de yo entender a dónde era que me iba a entrevistar, y si soy un reclutador exigente en el sentido de que quiero validar todo en el candidato, y te pregunto, ¿qué te provoca saber que vas a trabajar en una empresa que maneja tabaco? Y me respondes, ay, no sabía. Wow.
sea, puedes ser el mejor candidato, inmediatamente te voy a invalidar. Descartado ahí mismo. Te voy a descartar porque ya me va a entrar la duda de si realmente vienes consciente de a qué tipo de organización estás queriendo entrar. Otra cosa muy importante es no exagerar, no sobrevender. Sobrevender es uno de los errores más comunes, porque quiero entrar, quiero el puesto, pero no sobrevender. Tener claro el camino transcurrido. El estilo de entrevistas actual es un estilo de querer validar las competencias del candidato. No es tanto como que, usted estudió tal carrera, ok, no. Es, ¿qué has hecho? Cuéntame experiencias. Que me hagan a mí como reclutador ver qué yo puedo esperar de ti. Hay un principio en la parte de la entrevista que dicen, comportamientos pasados predicen comportamientos futuros. Entonces, yo como reclutador, en base a experiencias que yo trate de socializar. Es decir, que lo que me quieres decir es que hay un patrón que se puede repetir. Correcto. Okay. Por el hecho de que somos humanos y de que somos gente y de que nuestra esencia siempre va con nosotros. Exactamente. Y como profesionales y seres humanos vamos evolucionando, sin embargo, nuestra esencia nos persigue. Porque es nuestra esencia. Está ahí. Sí, entonces esa es una. La otra es ir con expectativas muy altas, con un ego un poco elevado. Hay una incluso hasta con la vestimenta. Sí, te iba a preguntar sobre la vestimenta, es decir, que vaya realmente acorde. Como principio básico, el ser humano emite mensajes aún sin haber hablado. Simplemente por cómo te veas, o sea, por el porte. El código de vestimenta. Exactamente. Sí. Entonces, sucede que vas a una posición que dice auditor o coordinador o líder. Ya por el nombre de la posición a la que te vas a entrevistar, tú te puedes hacer una idea de en qué nivel de la estructura está esa posición. Okay. Si la entrevista para director de mercadeo, bueno, es un director, es un gerente. Pero si la entrevista, si la posición dice que es para líder de proceso, coordinador, supervisor, ya te está diciendo que está en la parte media, como llamamos mandos medios. Si te apareces con saco y corbata, me estás mandando un mensaje de que tú no te vas a adaptar a esa posición. De que probablemente tus expectativas está por encima de la estén por encima de la posición. Y ojo, no quiero decir que eso es malo. Como candidato, tú puedes entrar a la organización a una posición media o de base con el deseo de escalar. Pero si desde la entrevista me mandas el mensaje de que yo voy a entrar, pero yo voy a entrar a esta posición, pero yo lo que voy a hacer es director, ahí yo como evaluador se me ponen las alertas. Es un red flag. Inmediatamente y digo, quizá no me conviene ahora porque se me va a desmotivar. Sí. No tengo en mi mano como empresa saber en qué tiempo, no estoy diciendo que no lo pueda lograr, probablemente sí, pero te va a llevar un tiempo, como hablábamos ahorita, de hacer la fila, de desarrollarte. Entonces prefiero como organización no entrarte porque te me vas a desmotivar en el camino. Excelente, así mismo. Entonces hasta la vestimenta me va a mandar a mí un mensaje de si vas a ser fit con la posición, con la cultura. Son de las otras cosas importantes a considerar. Ok, entonces ya resumiendo un poco, para resumir, sí. Entre el currículum, la entrevista, candidato, los dos principales errores en el currículum que tú ves, los que más comunes, y los dos, aunque dijiste en la entrevista también, que era sobrevenderse, uno de los errores. Sí. Pero quiero también que me puntualice dos errores comunes en la entrevista, lo que más se ven. En el currículum, 2, y en la entrevista, 2. Quiero que me cites. En el currículum miría lo básico, faltas ortográficas. Y tú me dirás, wow, eso. Sí, exacto. Faltas ortográficas. Imagínate un profesional que me quiera vender, que es un profesional con tal preparación o tal experiencia, y me está presentando una hoja de vida con faltas ortográficas. Entonces, no tuviste el cuidado de presentarme tu hoja de vida de una manera digna, de una manera que yo pueda decir,
tengo una buena presentación. Se ocupó. El cliché inicial que veíamos en los currículos. Deseo ser parte de la organización para los logros de los objetivos. Ayer vi uno. De hecho, me río porque ayer vi uno. Bueno, entonces tú ves que todavía existe. Sí. Ese cliché no me sirve. Porque de nuevo vuelvo a lo que decíamos ahorita. Yo lo que quiero saber es qué tú haces, no qué tú me dices. Porque el papel aguanta todo. Sí, exacto. Ese cliché, no. Y en las entrevistas, entonces me iría en la sobreventa, porque aniquila al candidato. La sobreventa y la preparación previa de entender para qué empresa vas, para qué posición te estás postulando y hacer esa introspección de yo puedo, me gusta, yo me adaptaría. Entonces eso para mí es básico. Sí, me imagino que ustedes se dan cuenta inclusive cuando el candidato se siente cómodo en la entrevista, como que está identificado, sabe para dónde va, tiene definido la cultura de la empresa y todas esas cosas. ¿Se dan cuenta, no? Lo natural sale. Lo natural y lo real del candidato en una entrevista sale a colación. ¿Te ha pasado o pasa de que a un buen candidato, sabes que está frente a un buen candidato, pero que por un mal manejo o algo que no ve, como que no te dé el 100 que tú quieres, pero puede en ese momento el entrevistador, el reclutador, hasta ayudar a ese candidato en plena entrevista? Sí. Eso es muy buena pregunta. Qué buena pregunta, porque definitivamente sí. Y pasa en diferentes contextos tu pregunta. Pasa en que quizás hay un manejo y tú dices, los nervios, somos humanos, los nervios nos pueden, ¿verdad?, poner en una situación difícil o no dejarnos desenvolver bien, pero tú te das cuenta que es un buen candidato, puedes utilizar varias herramientas, recapitular otra pregunta, tratar de volver a validar el punto que como candidato quiere, que como evaluador quieres validar. Okay. Las referencias siguen siendo usadas. Las referencias, o sea, puedo tratar de buscar de afuera un poco de referencia para yo asegurarme de que mi percepción es correcta. Y también puede pasar, en el contexto que planteas, que puedo estar dentro con un candidato excelente, que quizás yo mismo como evaluador me dé cuenta de que tiene un potencial superior a la posición que estoy buscando. Exacto. Y eso es interesantísimo. Y hay diferentes formas de manejarlo. Veo si tengo otra posición y hasta procede, pero no siempre es lo que pasa. Entonces ahí yo como reclutador lo converso con el candidato. Te queremos, no, nos agradas, tienes mayor potencial, somos una empresa que promueve al talento interno cuando la organización lo hace. En ese punto, entonces, pasas a promover la empresa al candidato. Correcto. Y a contagiarlo en la cultura, de lo que podría lograr junto o dentro de la empresa, ¿no? Porque qué bueno que me dices eso para traer sobre la mesa que ya hay un robo, vamos a decir, legal de talentos. Las empresas se roban los talentos. Sí. Porque a veces hay posiciones muy especializadas o talentos ya muy capaces y una organización va a querer traerla de otra. Claro. Es muy común. Es muy común que sí. Que eso se dé. ¿Y cómo manejan las empresas a veces para no dejar que ese talento se vaya, se lo roben? La contrapropuesta es lo primero. O sea, si ya el candidato viene, es un candidato brillante, que tiene una carrera en ascenso, que se sabe que es un talento que se quiere seguir desarrollando y como empresa no lo quieres perder, lo primero es entender qué oferta está teniendo el candidato para ver qué contraoferta puedo hacer yo, qué movimiento estratégico puedo hacer. Y claro, dependiendo de la naturaleza de la empresa. Estás en una empresa multinacional, lo muevo, lo envío a un país, le doy una asignación corta, o sea, puedo hacer varias cosas para motivar al candidato y que se quede conmigo. Si es una empresa familiar, que quizás no tenga tanta facilidad de jugar con esas otras cosas, entonces me tendría que ir a la oferta como tal. Perfecto. Quisiera preguntarte, Giselle, ya dentro de la empresa, ese empleado, ya pasó de ser candidato a empleado, llega a un departamento donde él se visualiza escalar, unos mandos bajos, pero quiere ya mandos medios. ¿Cuáles son esos pasos que ese empleado como tal debiera construir en su camino para que fuera tomado en cuenta a mediano plazo? Me encanta tu pregunta, porque la uso mucho como ejemplo.
Tú sabes que por naturaleza la gente entiende que escalar en la organización es ir escalando verticalmente. Es decir, soy operador, luego soy líder, luego soy coordinador, luego soy supervisor. Entonces la gente ya, el profesional, la gente se ha enfrascado a que el crecimiento profesional que yo quiero es el vertical. Y ha dejado de lado lo valioso que es el crecimiento horizontal. Ese me va a mí a permitir prepararme mejor y estar listo para cuando se necesite el salto vertical. Ok. Y quizás me tomo el espacio de comentarte una experiencia personal que tuve. Sí, claro. En la empresa donde duré 16 años laborando, en una ocasión que tuve un jefe muy bueno, un jefe argentino, que lo recuerdo siempre como uno de mis mejores jefes porque me ayudó a desarrollarme. No era el jefe más paternalista. Okay. No fue el jefe que quizás me compensó monetariamente más, pero sí el que más me enseñó. Entonces lo atesoro. Te aportó valor. Lo atesoro. En la empresa donde yo laboraba, se evaluaba al empleado por competencias todos los años en base a objetivos. Entonces, era una retroalimentación constante que a ti como profesional te iba dando la idea de cómo me va valorando la empresa, cómo voy yo como colaborador, pero cómo voy yo con la perspectiva de crecer. Y recuerdo que, estando yo muy, muy joven, y en una posición de supervisión, mando medio, él me está retroalimentando y me dice, che, en 10 años, ¿dónde te ves? Y yo muy tranquilamente le digo, en 10 años yo quisiera ser tu posición. Yo quisiera ser la directora. Pero en una compañía de mentalidad abierta, él se lo encontró fantástico. Quizás en una empresa local me hubiesen despedido ahí mismo. Sí. Sí, ¿qué pasa? Ha pasado. Sí, te lo juro que sí. Sí. Pero en una empresa de mente abierta, me dijo, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para llegar ahí. En ese momento era operaciones, el área donde yo laboraba. Si tú quieres ser en 10 años la directora de operaciones, que me parece muy bien, hoy tú estás manejando calidad. Sería bueno que vayas 2 años a salud, seguridad y ambiente. Sería bueno que vayas 2 años a supply chain. Sería bueno que hagas producción. O sea, me voy moviendo horizontal y me va preparando para el gran salto vertical. Que va a llevar con una base, con un expertise y que el desempeño va a estar asegurado. Y me pasó desde que entré a laborar. Me pasó que cuando entré a laborar, que lo uno a esto, hacía una posición que usualmente no lo hacían ingenieros. Lo hacía personas con nivel técnico o incluso personas que simplemente lo habían hecho por experiencia. Y yo recuerdo que mi supervisor me decía, tú eres la única ingeniera que está haciendo eso, porque aquí los ingenieros cuando llegan graduados no quieren hacer esa tarea, porque era una tarea, vamos a decir, mecánica, rutinaria. Sí, básica, si se quiere. Básica, pero tú aprendías a manejar el producto. Y el haber hecho eso me puso a mí como la candidata idónea cuando se abrieron puestos superiores. Porque ya tenía la expertise. No es que ella sabe. Ella sabe cómo se hace. Yo voy a saber supervisar a la gente porque sé lo que sé de base lo que se hace. Mira qué bien, porque muy poco tomamos en cuenta eso, sí, ese crecimiento horizontal que se da al nivel departamental, que tú puedas hacer como un desempeño circular en todas las aristas del departamento para luego poder optar. A veces nos desempeñamos en una sola función, no nos ocupamos de ver más allá y queremos escalar. Y no tenemos claro que yendo a otro departamento, a otra área, yo voy a estar más preparado para posiciones de mayor relevancia. Y eso es bueno que tú lo digas, porque a veces cuando escalamos hacia arriba, sin tener esa base, el nivel de inconveniente, de fracaso, si se quiere decir así, es más alto. Correcto. Porque hay una laguna. Sí. Hay cosas que no vas a manejar porque no tienes la base, de hecho, que amerita el puesto. Yo le llamaba quemar al candidato. Yo le llamaba mucho así. Cierto. Lo quemas porque lo expones antes de tiempo. Porque el profesional, en su afán de crecer, pero de crecer vertical, y sobre todo, como te digo, en las nuevas generaciones, yo quiero el puesto, yo tengo tantos años aquí. A veces la gente entiende que por la antigüedad merece.
Y la antigüedad no necesariamente te da la capacidad y la habilidad para el puesto. Ese es otro de los errores que vemos en las organizaciones. O no errores, sino las situaciones que vemos con personas que entienden que el haber permanecido mucho, o la antigüedad, como se dice. Te iba a preguntar eso, sí, porque se ve mucho, yo lo he vivido mucho, que hay personas, como dicen, la meritocracia, porque yo tengo aquí tantos años, de hecho se han creado conflictos, porque hay personas que tal vez se creían merecedor de ese puesto, no han sido elegidos, entonces empiezan a hacer como una especie de conato, viene a querer también a desmotivar el equipo. Que mira, como me pasó a mí, que no me tomaron en cuenta. Mírense en mi espejo. Mírense en mi espejo. Sí, entonces a veces las organizaciones ahí también tienen que jugar un rol, digo yo, como los líderes principalmente, para manejar ese tipo de situaciones y que no vayan a afectar el buen funcionamiento de las áreas en la empresa. Y ahí lo que las empresas tienen que hacer es poder comunicar efectivamente que las capacidades, aptitudes y habilidades que necesitamos para la posición no la tuvimos internamente. Exacto. Que se puede dar el caso. O sea, mira, esta posición, vimos los recursos, los talentos que tenemos, entendemos que el talento que tenemos interno, que debe ser el primero que valoremos, porque eso sí es lo correcto. Si lo tengo, debemos de dárselo al que está dentro. Ahora, si no lo tengo en los talentos que tengo dentro, tengo que buscar las habilidades y aptitudes que estoy necesitando fuera, porque al final es para el bien general de la organización. Eso debe de estar claro. Ok, pero qué bueno que dice, trabajaba en una multinacional que siempre habían anualmente retroalimentación, una evaluación de puestos. Ahora bien, en nuestro país, y mayormente en los países latinoamericanos, yo soy empleado, yo puedo dirigirme a mi supervisor, mi gerente, aunque no se acerque a mí, yo acercarme a él, decirle que tengo interés en algún momento, ¿es válido? Totalmente válido, porque muchas veces si la empresa no tiene la herramienta de evaluarte frecuentemente, no se da la oportunidad de tener esas conversaciones, que son esas conversaciones de crecimiento, esas conversaciones importantes de carrera. Entonces, si la empresa quizás no tiene esa herramienta, no se da de manera natural el momento para poderlo conversar, es muy oportuno que el empleado lo haga, porque eso le va a dar perspectiva a la organización. Mira, tenemos a este colaborador que tiene deseo de crecer. A veces la empresa puede fallar en no elegirte porque no sabes. Exacto. No sabe, que tú tienes esa inclinación o ese deseo. Exacto. Ahora bien, pasando del mismo empleado, ¿por qué un empleado decide irse a una empresa? Muchas razones, principalmente clima laboral, principalmente mi jefe, quien me supervisa, muchas veces es de las causas que me hacen. Esos son los principales dolores. Sí, no crezco. Entonces, no crezco en el crecimiento normal. No que no crezco en 6 meses, porque ya ese es el que no es manejable, pero no crezco por más que me esfuerce o entienda que estoy dando lo que se quiere. Mejores ofertas. Sí, a veces quiero la organización, pero tengo una mejor oferta. Pero si queremos analizar dónde estarían las mayores oportunidades, estarían en clima, compensación y quizás liderazgo. Me voy al jefe, pero lo quiero poner como liderazgo, realmente que haya en la organización. Sí, cuando un liderazgo, sí, siempre... Y hay una que me gustaría decir, y es mal manejo del cambio en las organizaciones. Ok. Que engloba que el liderazgo no lo comunique bien. Yo, en mi rol de ser consultora de empresas, en muchas de las situaciones que veo, que no sean situaciones, vamos a decir, técnicas o de fondo, sino que sean de equipo, el mayor de las oportunidades está en la comunicación. Que es tan sencillo, diríamos, comunicarnos es sencillo, sin embargo, es la falencia. Okay. Lo que adolecen la mayoría de organizaciones. Sí. Y te comenté del manejo del cambio, porque obviamente con la realidad mundo que estamos viviendo de globalización, de tecnología, las empresas tienen que verse forzadas a cambiar. Totalmente. Ya sea cambiar mi producto, ya sea cambiar mi propuesta, mi marketing. La estructura. Mi estructura. Entonces, ese manejo de cambio muchas veces no es bien manejado y te crea un mal clima. O sea, mientras estás pasando, porque ese manejo de cambio
dependiendo de la naturaleza de la empresa, siempre te lleva mínimo 2 o 3 años. Un cambio en una organización no lo haces en un mes. Cuando son cambios de base. De base, sí. Que a veces estás cambiando el producto, como te digo, o el marketing, o la esencia, o cómo nos comunicamos. Esos cambios se llevan sus procesos. Si no hay una planificación para manejar el cambio, se hace bien pesado. El cambio en el diario vivir de la organización. Y ahí perdemos talentos. Se pierden muchos talentos. Se pierden muchos talentos. Y de motivación, exacto, la falta de comunicación. El talento no se encuentra en la organización, no se le ha explicado bien el cambio, no se le ha explicado cómo tú vas a seguir en la organización en el cambio, o si ya no vas a seguir, cuidar la dignidad, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Exacto. Cuidando la dignidad. Exacto. Porque yo soy de las que digo, no es verdad que nadie va a acumular años en una organización sin haber venido haciendo el trabajo. Y si pasa, entonces la organización no tiene un buen manejo de sus recursos. Exacto, sí. Por eso tiene esa trayectoria. Correcto. Entonces, una persona que te acumula 5, 10, 15, 20 años en una organización debe de salir con la mayor dignidad posible. Ese profesional, no nos podemos dar el lujo como organización de que ese profesional salga desmoralizado. Exacto. Y es una de las principales situaciones que se dan. Sí, es muy frecuente. Es muy frecuente. Pero vuelvo y te digo, por no hacer una buena planificación del cambio. Ok. Qué bueno, qué interesante ha estado todo. Sí, todas esas informaciones que nos ha dado. Ahora bien, ese profesional que ya vio que cumplió su vida así como empleado, que quiere emprender, ¿cuáles son esos pasos que tú le aconsejas para ese profesional que se prepare para emprender? Como eso no lo dan en ningún sitio. Esos tips para tú emprender tampoco lo dan en la universidad, ningún instituto técnico tampoco. Entonces, ¿cuáles serían esos pasos? Cuando ese profesional se dice, ya yo veo que no me veo aquí a mediano plazo. Te diría varias cosas. Lo primero es que la persona entienda claramente cuál es el emprendimiento que quiere. Okay. No es simplemente emprender porque ahora te de moda. Sí, porque sí, tú sabes que las sociedades vamos modalizando cosas, ¿verdad? Sí. No, yo quiero emprender porque entiendo que me quiero dedicar a eso ahora. Ya cerré un ciclo, agoté un ciclo profesional, me desarrollé en empresas, adquirí conocimientos que entiendo que van a ser básicos para este emprendimiento que yo tengo. Hasta ahí, perfecto. Esa es la parte romántica, porque quiero emprender. Inmediatamente eso, entonces, la que debe de venir seguida es la preparación financiera. Exacto. Para yo poder dar ese salto al emprendimiento. Esa base, porque si no, emprendes sin base financiera y te vas a atormentar. Entonces, no vas a poder, las situaciones financieras te van a drenar. Te desenfocan. Van a drenar tu deseo, tu ánimo, energía. tu energía. Entonces, lo que yo digo, tienes que prepararte. Mínimo 1 o 2 años de mi vida está segura. De mis responsabilidades, porque ya tenemos responsabilidades, sí, ¿verdad? Esto no se toca, esto es mi vida. No me puedo comprometer financieramente por 1 año y medio, 2 años. Correcto. Perfecto. A lo que te vas a enfocar es a crecer ese emprendimiento. Porque créeme que el emprendimiento no te va a dar fruto el primer día. Eso. No te va a dar fruto el primer año posiblemente. Qué bueno que lo digas, porque de hecho esta semana estuve hablando con un emprendedor. Siempre me veo con muchos emprendedores, me gusta hablar. Y que tenemos una cultura, y lo que tú estabas diciendo ahorita, que esta generación, la inmediatez. La inmediatez. Sí, me decía, hasta por naturaleza, tú te pones a observar la naturaleza. Tú siembras una semilla hoy, no vas a comer el fruto mañana. Tú tienes que darle un ciclo de que germine, de que se vaya 3, depende del ciclo que sea, pero se toma su tiempo. Entonces ahora la gente, como dice el modismo de vamos a emprender, y cree que se va a hacer millonario con una tecla. Y no es así. Y no es así, es todo un proceso. Es todo un proceso. Como dicen grandes empresarios, la mayoría de los proyectos están destinados a fracasar. Los que no fracasan es porque hubo persistencia. Hubo persistencia y aguante. Desde el primer día. Hubo persistencia y aguante para desarrollar ese proceso, para desarrollar esa marca, ese mercado. Entonces, ahí que vuelvo a lo financiero. Si no tienes una comodidad financiera, más el mundo de cosas que vas a tener que motorizar para sacar a flote tu emprendimiento, exacto,
vas a fracasar pronto. Vas a fracasar, sí. Vas a fracasar pronto porque la supervivencia humana te va a ganar. Exacto. La supervivencia te va a ganar. Vas a optar en un momento por sobrevivir, porque somos humanos. No, y por más mentalidad que tenga en ese momento, si la parte financiera no está ajustada, es decir, como usted dice, se va a drenar todo. Y me gustaría que me des el chance, Francis, de comentar esto. A veces aprovecho en algunos espacios para decirlo. Y es un reto que tenemos los padres con nuestros hijos hoy, pero lo relaciono mucho con la pregunta que me vienes haciendo desde el principio, de cómo crear una carrera con éxito desde que vas a la universidad. Hay un estudio que dice que probablemente, digo probablemente porque siempre hay que dejar el margen del beneficio, a las generaciones venideras de nuestros hijos, y algunos que estén casi a término y vayan a graduarse, se les va a hacer más difícil que al resto insertarse en el mundo laboral. Te voy a decir por qué. 1, la misma tecnología, inteligencia artificial con robótica. Y siempre digo, la inteligencia artificial sola no nos va a suplantar, no. Pero la inteligencia artificial con la robótica sí puede empezar a dejar afuera algunos puestos repetitivos, ¿verdad? Pero todavía eso se va a tomar su tiempo. Sí. El grado de comodidad que los padres le estamos dando a nuestros hijos actualmente hacen que no quieran salir afuera. Sí. Porque lo que yo tengo en mi casa es un paraíso. Cierto, sí. El artículo que leí, que me encanta tanto por eso, dice, hay salarios iniciales en una organización que van a ser la mesada que los papás le dan a los niños de ahora y a los adolescentes de que van a la universidad. Es cierto, es cierto. Entonces, este salario inicial mío es igual que mi mesada. Me quedo en mi casa. Me voy para mi casa. No, y ese ímpetu, como tienen todo, no sacan el mínimo esfuerzo como de que quiero lograr algo. Sí, le matamos inclusive ese gusanito de emprender, de querer de independizarse, de querer obtener algo en la vida por su propio esfuerzo. Le matamos eso porque lo estamos dando todo. Es como otra charla que fui de este tema de la tecnología y de la inmediatez, porque el cuarto aspecto es la inmediatez. No quieren hacer carrera, no te quieren esperar, una fila para crecer, pero también es la inmediatez de esta generación. Me gustó mucho el ejemplo que pusiste de la semilla y esperar que crezca y dé su fruto. En esa vez el expositor puso el ejemplo con, ¿usted se sentaba antes a ver el tiempo que duraba una gallina poner un huevo? Era mucho. Y mucho esfuerzo. Y por eso el refrán dice, pero la gallina sí cacarea el huevo. Bueno, pero es que ese huevo que se tomó su tiempo. Me llevó un esfuerzo y un sacrificio importante. Sí. Y tú te sentabas horas a ver el proceso. Nuestros niños ahora están en una tableta o la televisión viendo muñequitos. Este muñequito ya no me gusta. ¡Pam! Cambio y elijo otro, pero es al segundo. Fíjate que la mayoría de redes sociales, la que más está de moda dentro de los jóvenes, es la que te engancha en 2 o 3 segundos. Entonces, como yo digo, esta generación nuestra, si queríamos ver Sábado Gigante, esperábamos al sábado. Y nos sentábamos 3 horas. A esperarlo, ¿me entiendes? Sí. Pero ahora, si el niño está viendo Pepa y ya no quiere ver Pepa y quiere ver ¡pum! Ya está viendo su otro muñequito. Ya no hay una espera para nada, en ese sentido. Entonces, a veces ese clic, ellos lo quieren llevar a la realidad. Exacto. Y cuando chocan, que en la realidad el clic no existe, entonces es muy duro. Entonces, ese trabajito lo tenemos los padres hoy en día. Los padres tenemos un gran reto porque, como tocaba decir, en esa tableta, en ese celular, en ese scrolleo, que es una descarga de dopamina constante. Correcto. Entonces, cuando ellos se van, quieren esa descarga de dopamina en la realidad, pero no existe. No existe. Tú tienes que trabajarla. Para tú tener dopamina, tienes que esforzarte. Y lo traes a colación porque lo conecto con el tema. ¿Cómo voy yo, cómo voy a crear ya como independiente, como adulto, esa vida laboral exitosa? Sin embargo, como padre, podemos ayudar también a que ya ese profesional que se forma y que va a tener independencia tenga la preparación que va en la casa para que pueda crear también su carrera exitosa. Excelente, excelente. Bueno, más valor no hemos podido tener en esta entrevista. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes? Dime. Sí. Bueno, estoy en Instagram como Giselle Jiménez Consultora.
También estoy iniciando un proyecto. Me encantaría compartírtelo. Sí, claro, dime. Con una compañera, Candy Mercedes. La pueden encontrar como Candy Mercedes Español. Y nuestro proyecto se llama Inteligente con la Gente. Ok, sí, lo escuché. Sí. Lo vi, sí, con un evento que tuvieron. Recientemente estuvimos lanzando la plataforma de Inteligente con la Gente, con un conversatorio, para justamente hablar lo que te contextualicé de, vamos a hablar de gente, porque como profesionales y en el ámbito laboral, este tema de gente es el que nos ocupa el mayor tiempo, es el que nos drena las energías, es el que nos pone en las situaciones difíciles. En un negocio lo difícil, claro, tiene su complejidad, pero lo difícil no es asignar un presupuesto, vamos a hacer esta campaña, todo eso fluye. Pero cuando tenemos los bloqueos de gente, de que no logro encontrar el talento necesario o tengo estas oportunidades internas, entonces eso crea este ruido organizacional. Entonces la plataforma nace para poder abordar temas de gente desde la perspectiva intrapersonal del ser humano, el profesional como gente, y las buenas prácticas de gente ya desde la estructura de la organización. Entonces, ¿qué servicio va a ofrecer desde la plataforma Inteligente con la Gente? Vamos a ofrecer eventos presenciales de tipo convenciones, team building, que las empresas necesiten, este tema de conversatorio, que fue con el que iniciamos, capacitaciones a requerimiento de la organización, y vamos a tener algunos productos digitales de cursos que ya las organizaciones puedan tener en su biblioteca para el crecimiento. También imagino que diagnóstico de equipo, sí, ese tipo de cosas. Sí, bueno, pues ya ustedes saben, busquen en la red Inteligente con la Gente, Giselle Jiménez Consultora, y nada, de verdad, gracias a ustedes por la audiencia y hasta otro próximo capítulo de Al Paso del Éxito Podcast.